Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Lucio. Se escucha clarito. Perfecto. Bueno, ya veo que hay algunos conectados. Si quieren prender la cámara, saben que yo no tengo problema. Es más, prefiero verlos. Así por lo menos podemos interactuar un poco. Bueno, si alguien va prendiendo la cámara, así los voy viendo. Esto ya se está grabando. Hola chicos, ¿ustedes me escuchan? Los micrófonos, las cámaras. Hola, profe, ¿sí se escucha bien? Ahora sí, la veo a Romina, a Vanina. Hola, profe, buenas tardes. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes. Hola, ahí Perdón se que van estoy uniendo. acomodándome el audífono que no se me queda con Mira, nada. todos acomodando estos sistemas. Sí, Y siempre creo que hola, también me saludan por el chat. Bueno, saben que las cámaras me gusta que estén encendidas, así los veo, por lo menos 3 o 4 voy viendo y voy conociendo. Bueno, Manuel también ahí saluda. Me parece que todos los jueves llueve y está feo cada vez que tengo que dar clases, porque me parece. Bueno, vamos a ver los puntos de la unidad 10.6, 7, 8 y 9, los últimos puntos de la unidad 10. Yo les había dicho el jueves pasado que íbamos a ver estos temas, estos puntos, programa en mano, código al lado, ¿sí? Yo siempre les digo que, bueno, el código para ir siguiendo la normativa, el programa, y generalmente yo sobre este tema de capacidad, como está en distintas unidades, ustedes ya habrán visto, ahora vamos a ir, por eso quiero verlos, porque vamos a ir charlando un poco con respecto a los temas de capacidad, porque seguramente ya lo han visto en clases anteriores, ¿sí? Entonces, como habrán visto ustedes, cuando hablamos de este tema de la capacidad, se han realizado muchas modificaciones en el Código Civil y Comercial. Incluso no solo aplicamos el código, sino que también aplicamos o vamos a tener en cuenta leyes especiales, ¿sí? Que seguramente ustedes ya han ido escuchando o han visto algún artículo. Hablamos de la Ley de Salud Mental, ¿sí? La Ley 26.657 del año 2010. También artículos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, seguramente han escuchado. Y hoy vamos a ver también que como nos toca la parte del juicio... Hola, ¿se escucha bien? Cualquier cosa me dicen, como vamos a ver toda la parte del proceso, si bien eso ustedes lo ven cuando vean las materias de procesal, ¿sí? Procesal civil y comercial, en este caso vamos a ver las normas procesales que se incluyen dentro del código de fondo, el Código Civil y Comercial, y también las normas procesales en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Entonces, fíjense que vamos a aplicar un montón de normativas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la interpretación y la aplicación de las normas, decíamos que no, a veces no aplicábamos solamente un artículo o una norma, sino que esas se complementaban, ¿sí? Para hacer una coexistencia, una coherencia normativa con leyes especiales, con normas de procedimiento, con el código de fondo, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando hablamos, o sea, cuando yo les hablo de capacidad, ya esta unidad es como ir finalizando los puntos de capacidad. Después le va a quedar la unidad 11, que habla de inhabilitados y ancianidad, que eso lo van a ver, bueno, ya en el código a partir del artículo 48, 49 y 50, como van a ver ustedes, es el único instituto, dentro del instituto de la inhabilitación, el único supuesto que nos queda dentro del Código Civil y Comercial es el de los inhabilitados, ¿sí? Y dentro de estos inhabilitados es el de los pródigos. O sea, el único supuesto de inhabilitado que queda en nuestro código ahora es la prodigalidad. Antes, en el Código Civil anterior,
La ley 17711, se acuerda que también la venimos nombrando siempre, que modificó cuando hablamos de la codificación gran parte del Código Civil, había incorporado el 152 bis, y dentro de este artículo el Instituto de los Inhabilitados, y en el cual había mayor cantidad de supuestos. Estos supuestos, como vamos a ver ahora, se incorporan como aquellos casos en los cuales el juez puede restringir la capacidad de las personas, ¿sí? Y ya no como inhabilitados. Igual tenemos que tener en claro que, ya lo habrán visto también, o sea, quizás yo reitere temas que ya vieron, pero bueno, sirven de repaso, ¿sí? Porque todo habla sobre la capacidad. Que en los casos de restricción de la capacidad y en los casos de inhabilitados, la persona va a ser capaz, ¿sí? La persona es plenamente capaz, nada más que en la sentencia, como vamos a ver ahora, el juez lo va a limitar o va a limitar esa capacidad para determinados actos jurídicos, ¿sí? De disposición, de administración. Ahora vamos a ver qué se le va a nombrar para que lo asista y lo ayude y colabore, ¿sí? Todos estos temas que van viendo, ustedes ya habrán visto que se fue evolucionando esta idea de capacidad, ¿sí? Actualmente ya no hablamos de una persona demente, sino que hablamos de discapacidades o de capacidad restringida, y lo que trata la ley o el legislador es de afectar lo menos posible, ¿sí? La autonomía personal del individuo y su libertad, ¿sí? Por eso habrán visto ustedes, y también vamos a ver ahora cuando hablemos de internación, que lo que trata el legislador es de priorizar todas aquellas alternativas menos restrictivas a los derechos de esta persona, ¿sí? De la persona. Tanto derechos patrimoniales como derechos personales, ¿sí? Basados en esta idea de que como último recurso se proceda a la internación, ¿sí? Entonces, lo que se trata de priorizar es esta autonomía personal, ¿sí? La autonomía individual y la libertad personal del individuo. ¿Se entiende hasta acá cuál es la finalidad y la idea esta que se fue evolucionando del código anterior a las leyes especiales y ahora con nuestro Código Civil y Comercial, el cual adopta muchas normas y muchos principios de la Ley de Salud Mental y de la Convención de los Derechos sobre de las personas con discapacidad. Yo siempre les hago un cuadrito y les digo, bueno, capacidad como atributo inherente a la persona, ¿sí? Con esa naturaleza jurídica. De ahí partimos de dos clasificaciones que ustedes seguramente también habrán visto: la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, ¿sí? Antes nosotros la llamábamos, que a veces se nos escapa y todavía lo seguimos diciendo, capacidad de hecho, ¿sí? Pero el código actual habla de capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Habrán visto también que que la capacidad de derecho es la aptitud jurídica que tiene un individuo de ser titular de derechos y de deberes jurídicos, ¿sí? Hasta acá me siguen, si no entienden algo me avisan, ¿eh? Es como un repaso que hacemos. Y la capacidad de ejercicio, esa es la aptitud jurídica que tiene el individuo de ejercer por sí mismo esos derechos que posee, ¿sí? La falta de alguna de estas capacidades, ya sea tanto la de derecho o la de ejercicio, nos va a llevar a hablar de incapacidad, ¿sí? La incapacidad de derecho, ustedes habrán visto que no puede ser absoluta, toda vez que no podemos pensar en una persona que no tenga ningún derecho, ¿sí? Porque ya ustedes, desde el momento de la concepción, decíamos que desde que nace la persona, ya tiene los derechos personalísimos. Entonces, el derecho a nacer, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, la integridad moral. Entonces, no podemos concebir a una persona sin ningún derecho o sin capacidad de derecho. Sí podrá haber algunas limitaciones a esta capacidad de derecho que también lo habrán visto, ¿sí? Por ejemplo, esos impedimentos para contraer matrimonio o los impedimentos que tienen algunas personas de celebrar determinado acto jurídico con otras, ¿sí? Son ejemplos de incapacidades de derecho que van a surgir a lo largo del articulado o en distintas normativas. Mientras que la incapacidad de ejercicio es la imposibilidad que tiene la persona, ¿sí? La falta de aptitud para ejercer por sí mismo esos derechos que posee. Esto también lo habrán visto y habrán visto que
esta incapacidad o esta capacidad de ejercicio puede estar dada o puede estar limitada, ¿sí?, por el código o por otra ley o por una sentencia judicial. Entonces, capacidad de derecho, capacidad de ejercicio, y dentro de la capacidad de ejercicio, ¿cómo la podemos limitar? El código la limita. Ustedes vieron seguramente el artículo 24, ¿sí?, que habla de las personas incapaces. ¿Qué va a pasar con estas personas incapaces? A los efectos de que puedan hacer valer sus derechos, se les va a nombrar un representante, ¿sí? Los representantes del artículo 101 y siguientes, que también seguramente lo habrán visto. Si hay algo que no vieron y que quieren repasar, me avisan, pero esto seguramente que lo vieron. Entonces, este 24 nos da las incapacidades de derecho que surgen las incapacidades de ejercicio que surgen del código. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Las personas por nacer, los menores, ¿sí?, en donde se incorpora, ¿ya vieron menores? Sí. Este principio de capacidad progresiva, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Hagan así. Cuando ven menores, sí, que no es a los 18, menor antes de los 18, mayor antes de los 18, sino que esto es progresiva esa capacidad, lo cual permite que en a determinada edad y con algún grado y con cierto grado de madurez suficiente, ese menor pueda adquirir determinados o puede ejercer por sí mismo algunos derechos, como los relativos a su propio cuerpo, etcétera, en el caso de los adolescentes, etcétera. Bien, y después tenemos los incapaces del inciso C, que son los declarados incapaces o con capacidad restringida por sentencia judicial. Y ahí vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Entonces, esta capacidad de ejercicio la puede limitar el juez mediante una sentencia judicial, ¿sí? ¿Qué puede hacer con esa sentencia judicial, con esa resolución el juez? Dos cosas: o restringir la capacidad. En realidad, ante una demanda y ante una sentencia vamos a ver que puede haber tres supuestos. Una, o sea, no admitir la demanda y por lo tanto considerar que la persona es plenamente capaz y por lo tanto no se hace lugar a ese pedido de determinación de capacidad. Esa puede ser uno de las finalidades de la sentencia o de la sentencia. Después puede restringir la capacidad de la persona o puede determinar la incapacidad de la persona. Ustedes saben que cuando hablamos de capacidad, estamos en presencia de la regla general, ¿sí? Entonces, solamente en virtud del código, esto es del 24, o de otra norma, o por una sentencia judicial, se va a poder restringir o declarar la incapacidad de la persona. Por lo tanto, las incapacidades son las excepciones, ¿sí? Es de manera restrictiva. Solamente, ya les digo, o la norma o el juez en su sentencia, que vamos a ver que requiere de todo un procedimiento judicial. No es que el juez se le presenta una demanda y dice, bueno, sí, declaro la incapacidad de la persona o le restrinjo la capacidad para determinados actos, sino que se requiere de todo un proceso en el cual van a intervenir varios sujetos, ¿sí?, dentro de ese proceso judicial. Entonces, la incapacidad como excepción de la capacidad, que es la regla general. Si restringe la capacidad, vamos a ver ahora que el efecto va a ser nombrarle uno o varios apoyos, que esto también quizá lo han escuchado, ¿sí?, que también es nuevo en nuestro Código Civil y Comercial. Estos sistemas de apoyo, que vamos a ver que puede ser un apoyo, varios, y que pueden recaer sobre una persona física o sobre una institución, ¿sí?, y que las funciones van a ser distintas. Y en el caso de que determine la incapacidad de la persona, el juez le va a nombrar un curador, ¿sí? Antes, con el Código Viejo, se hablaba de curador o sea, para los casos de demencia, ¿sí?, cuando la persona era declarada demente o insano. Ahora ya esos términos no se utilizan, por esto de que hablamos de una discapacidad de la persona. ¿Por qué? Porque decimos que la persona no necesariamente tiene que tener alteraciones mentales, graves o no, para no poder expresar su voluntad o poder interactuar con el resto de la sociedad. Puede tener otras deficiencias u otras discapacidades
físicas o mentales, pero también físicas, que le impidan este normal desarrollo o poder expresar su voluntad como una persona plenamente capaz, ¿sí? Cuando hablamos de incapacidad, tengan en cuenta que no es que la ley quiere sancionar a la persona o aplicar una pena, ¿sí? Sino que simplemente es de carácter tuitivo, es para protegerla, ¿sí? Vamos a ver ahora, al final, cuando veamos qué pasa con un acto jurídico que pueda llegar a celebrar una persona con capacidad restringida o incapaz, ¿sí? Si ese acto, ahora vamos a ver en qué casos, pero decimos que no tiene ninguna validez y que es nulo, no es en perjuicio del incapaz, sino que ese acto va a ser de nulidad relativa, y lo que la ley busca es la protección de ese incapaz, ¿se entiende? No es sancionarlo. Bien, entonces, dijimos que en el caso de la incapacidad vamos a ver que le va a nombrar un curador, que ahí sí lo va a representar en virtud del artículo 101 y va a suplir la voluntad del incapaz. Por eso esto como último, o sea, como última decisión que va a tomar el juez, va a ser en el ámbito de la libertad de la persona, la internación. Y en el ámbito de la autonomía personal de esa persona va a ser la determinación de la incapacidad. En este caso se le nombraría un curador, ¿sí? Que lo va a representar, va a suplir la voluntad de ese incapaz. Entonces dijimos, por un lado, las personas con capacidad restringida, y por el otro lado, las personas con incapacidad, ¿sí? Bueno, vamos, en cuanto al procedimiento, como dijimos recién, hay, a partir del artículo 33, ¿sí? Ya habla de los legitimados activos para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida. En realidad, para solicitar la determinación de la capacidad de una persona, ¿sí? Así se va a determinar o a caratular el proceso, ¿sí? El nombre de la persona sobre determinación de su capacidad. Actualmente en nuestro departamento judicial ese proceso va a tramitar en los juzgados de familia, ¿sí? Tenemos 6 juzgados de familia, en uno de esos juzgados va a tramitar el proceso sobre la determinación de la capacidad. Como dijimos recién, hay normas en el Código de Fondo que se refieren a la parte procesal, a partir del 33, ahora vamos a verlos. Tenemos el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, el Código de Procedimiento Civil y Comercial, que a partir del artículo 618 hasta el, con el código, 630, se refiere a los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación. Fíjense que hay términos del Código Civil Viejo, porque habla de declaración de demencia, habla, bueno, cuando habla, ahora vamos a ver del equipo interdisciplinario, habla de médicos forenses o de médicos legistas, ¿sí? Tiene términos que quedaron, o sea, que no se modificaron. Entonces, de la declaración de demencia, y después en el artículo 631 se refiere a la declaración de sordomudez, que ya ahora tampoco lo tenemos como una causal de incapacidad, y en el artículo 632 y 633 se refiere a la inhabilitación. Acá también hay términos que, si ustedes se fijan en el Código de Procedimiento, habla de los alcohólicos habituales, drogadependientes, todos esos inhabilitados que existían dentro del 152 bis del Código Viejo y que ahora quedaron subsumidos, ¿sí?, por la capacidad restringida, por el artículo que se refiere, el 32, cuando hablamos de aquellas personas mayores de 13 años que tengan alguna adicción habitual, permanente, no, a ver, ya sea de drogadependientes o alcohólicos, no basta con un hecho aislado, ¿sí?, sino que tengan una adicción prolongada y permanente en el tiempo, o aquellos que tengan una alteración mental también permanente y que puedan provocarse un daño a sí mismo o a sus bienes, y por lo tanto se pueda restringir la capacidad en el caso que el juez lo considere, nombrándosele uno o más apoyos. También el 32 infine, o sea, al final, habla de aquellas alteraciones mentales más gravosas o aquellas personas que no puedan interactuar con el resto de la sociedad, ¿sí?, y que
necesiten la determinación de o sea, que se les determine la incapacidad y con una posterior, o sea, que se les nombre un curador. Bien, entonces, era para decirles que en el Código de Procedimiento Civil y Comercial hay normas que quedaron relacionadas con el código anterior, ¿sí? Entonces, código de fondo, el Código Civil y Comercial, las normas de procedimiento, y después tenemos las dos leyes, bueno, la Ley Especial de Salud Mental, que ha incorporado un montón, o no incorporado, sino que el Código Civil ha tomado un montón de conceptos y de parte procedimental de esa Ley de Salud Mental. Bien, entonces, con respecto al proceso, ¿quiénes son legitimados para ejercer la acción? Es decir, ¿quiénes son las personas que pueden iniciar esa demanda de determinación de capacidad o de incapacidad? El propio interesado, ¿sí? En principio no puede ser de oficio, o sea, el juez de oficio no puede iniciar una acción o un proceso de determinación de capacidad, ¿sí? Sino que tiene que ser a instancia de parte. ¿Quiénes son las partes que pueden iniciar este proceso? El primer inciso dice el propio interesado, ¿sí? Entonces esto es novedoso, se incluye, antes no estaba, la posibilidad de que el propio interesado esté dentro de los legitimados para iniciar la acción. Vamos a ver a lo largo de la clase que el interesado, o sea, la persona de la cual se quiere restringir su capacidad o declarar su incapacidad, tiene un rol muy activo en el proceso, ¿sí? Ahora vamos a ver que tiene una participación activa. La norma también establece el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. Acá también se incorpora lo del tema del conviviente, porque es un instituto que se ha incorporado en este código nuevo y en varios articulados, y bueno, son todas aquellas personas que no han contraído matrimonio y que, bueno, tienen una relación afectiva de carácter permanente, prolongado, notoria, pública, con otra persona del mismo sexo o de diferente sexo. Estas convivientes, mientras no haya cesado la convivencia, también pueden solicitar la determinación de capacidad. Y después habla de los parientes, establece el grado de parentesco, ¿sí? Dentro del cuarto grado, acá se refiere a los parientes tanto por naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida o por adopción, y en el caso de que fueran por afinidad, ¿sí? Esos parientes que nosotros decimos políticos, en ese caso habla del segundo grado del parentesco por afinidad. Y por último, el Ministerio Público, ¿sí? Ustedes también habrán visto que el Ministerio Público puede, o sea, tiene una función promiscua, es decir, de representación o de fiscalización para fiscalizar, para resguardar los derechos de las personas, ya sea tanto los menores o incapaces, o también puede iniciar la acción en representación de un incapaz, en este caso de una persona que se le restrinja la capacidad o de un incapaz, si no lo inicia ningún otro de los legitimados. Si esta norma es enunciativa o taxativa, es decir, si es meramente ejemplificativa o solamente estas personas pueden iniciar la acción, la doctrina ha considerado que es enunciativa. Si bien, si hay otra persona que tenga un interés para iniciar la acción, lo resolverá el juez, ¿sí? Por ejemplo, se ha dado el caso de tutores, que si bien no figuran en esta norma, el juez ha hecho lugar a la legitimación activa. En el caso de que sea una persona que no figure, puede hacerlo a través del Ministerio Público, ¿sí? Entonces, realiza la denuncia en el Ministerio Público y si el Ministerio Público, claro, el Ministerio Público en este caso es el asesor de menores e incapaces para, en nuestro departamento judicial. Eso es lo que preguntan, si cuando se refiere al Ministerio Público, para nosotros es la asesoría, ¿sí? En ese caso, cualquier persona no, pero alguien que tenga un interés y que pueda considerarse legitimado activo para iniciar y solicitar la declaración de incapacidad o de capacidad restringida, puede hacerlo a través del Ministerio Público, ¿sí? Presenta la denuncia ahí, si el Ministerio Público considera que tiene razón, puede iniciar la demanda o la acción. ¿Se entiende? Entonces, este artículo 33 se refiere a los legitimados activos, es decir,
quiénes son los que están facultados para iniciar el proceso. El 34 habla de medidas cautelares, siempre en todo proceso judicial, a los efectos de garantizar o darle eficacia a una sentencia judicial futura, el juez puede ordenar medidas cautelares. ¿Sí? En todo proceso tenemos que cumplir o que probar algunos requisitos de urgencia, sobre todo, para que el juez ordene estas medidas. ¿Sí? Eso es para que después la sentencia, como va a pasar tiempo en que se dicte una sentencia judicial, en todo proceso, no en este en particular. Entonces, puede haber determinadas situaciones o determinados conflictos que deban resolverse antes, ¿sí? Por la gravedad, por la celeridad que requieren, y que el juez ordene una medida cautelar. En este caso, de la determinación de capacidad, no solamente estas medidas cautelares van a permitir o asegurar esa eficacia de la sentencia, sino que también lo que pretenden es garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona, ¿sí? De la persona cuya capacidad se pretende o, bueno, determinar, ¿no? Entonces, además, en el código anterior, durante el proceso, por ejemplo, estaba establecido que se iba a nombrar un curador a los bienes, ¿sí? Un curador ad bona, un curador a los bienes. Entonces, ¿qué pasaba? Como antes era un proceso de demencia, ¿sí? De insanía, porque todos los otros temas quedaban dentro del proceso de la inhabilitación, entonces, como se presuponía que la persona no tenía plena capacidad para administrar o disponer sus bienes, se le nombraba un curador a los bienes durante ese procedimiento, ¿sí? Pero solamente la función de ese curador era administrar de los bienes del presuntamente insano o incapaz, ¿sí? Eso en el código anterior. Eso no quiere decir que durante el proceso actual, también, por ejemplo, una medida cautelar sea nombrarle un curador a los bienes, o un apoyo, o una persona que administre esos bienes, ¿sí? Durante el proceso. Eso puede ser una medida cautelar. También puede Pero haber... eso, Ay, me asusté, sí. sí, ¿cómo te va? Te pregunto. Hola. Pero, digamos, designar una persona que administra bienes, ¿no? Esto es como medida cautelar, como fallo de un juez. Claro. El pedido se inicia el pedido para ser administrador, o, digamos, la capacidad e incapacidad también, digamos. Una vez que se declara la incapacidad de alguien. No, una vez que se declara la incapacidad, vamos a ver que depende si es incapaz o si es una capacidad restringida, se va a poder establecer, se va a nombrar un apoyo o un curador. Y ahora vamos a ver qué función tiene cada uno. En el caso de una medida cautelar, es durante el proceso, que era lo que yo les decía, y supónganse que hay bienes que administrar. Supónganse que la persona tiene departamentos en alquiler, ¿sí? Y que el interesado, el legitimado activo que inicia la acción, o mismo la persona también lo puede pedir, puede considerar que la persona administra, porque no tiene las plenas facultades para eso, administra esos alquileres de una manera errónea, así que no lo está haciendo bien. Entonces, imagínense, si la sentencia tarda un año en dictarse sentencia, supónganse, durante ese año esta persona administró mal esos alquileres, ¿sí? Entonces tiene un perjuicio patrimonial. Entonces, lo que se permite es que el juez ordene esa medida cautelar, o sea, la va a pedir la parte, ya sea el propio interesado, ahora vamos a ver el defensor oficial, el asesor de menores, quizá el asesor de menores lo pida en representación o promiscua de esa persona, ¿sí? Diga, hay departamentos que están en alquiler y hay que administrarlos, esos alquileres. Entonces, se nombra un apoyo, o se nombra, en realidad ahora hablamos de apoyo, una persona que administre y que tenga que rendir cuentas en el proceso, durante el proceso esos bienes de la persona, ¿sí? del presuntamente con capacidad restringida o incapaz. ¿Se entiende? Antes de dictar sentencia, durante el proceso. Antes sí. ¿Esa medida cautelar se presenta, o sea, en la misma demanda con el mismo juez? La misma demanda, sí. Nosotros pedimos
una medida cautelar, supónganse, no solamente es sobre aspectos patrimoniales, yo le dije el tema de administrar un bien a los efectos de cuidar el patrimonio de esa persona. También pueden ser para protegerla o para una protección de la libertad o la autonomía personal del individuo. Supónganse que hay que realizarle un tratamiento médico y o sea, la persona durante el proceso va a ser capaz, ¿sí? Hasta que el juez no le restrinja la capacidad o no la declare incapaz, esa persona es plenamente capaz, ¿sí? Entonces, puede que no haga o puede que haga cosas que no son las mejores o las más beneficiosas para su persona. Entonces, supónganse que requiere de un tratamiento médico o requiere de una asistente o un acompañamiento terapéutico para algo. Y entonces, hasta que uno, a ver, hay cosas que como la persona es capaz y es mayor, ¿sí? Tiene que ir a hacer el trámite él mismo a la obra social, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la obra social o para el ANSES, la persona es capaz, ¿sí? No puede ir, supónganse que es una persona de 25 años, de 22, de 21, de 20, ¿sí? Con ciertos problemas que no puede solucionar y que requiere, o sea, y que el juicio lo inicia su progenitora, ¿sí? O sus progenitores, a los efectos de poder cuidarla, poder asistirla, poder pedir la medicación. Si la persona es capaz, para la obra social, el que tiene que ir a pedir la medicación o el que tiene que ir a hacer el trámite, es la persona, ¿sí? No puede ir la madre, porque esa persona ya es mayor de edad, ¿se entiende? Entonces, hasta que se dicte la sentencia, puede perjudicar, o sea, puede provocarse un perjuicio tanto patrimonial o personal a ese individuo. Entonces, nosotros pedimos, ¿sí? Digo nosotros, la parte interesada, el abogado, el defensor oficial, el Ministerio Público a través del asesor, pedimos como medida cautelar que se le nombre un acompañante terapéutico, que se le libre un oficio a la obra social para que se le provea de la medicación, que se administre ese bien que tiene porque no sé, lo va a perder porque lo está administrando mal, ¿sí? Entonces, esas son medidas cautelares, medidas precautorias que permiten proteger, o por eso dan cautela, dan protección a algún supuesto patrimonial o personal de este individuo para no esperar a la sentencia, ¿sí? Porque ya va a ser tarde, ¿sí? Bien, entonces, lo que tratamos de garantizar son estos derechos personales y patrimoniales de la persona. Siempre basado, vieron que este código siempre se basa en los derechos y en la dignidad humana, ¿sí? Entonces, siempre hablamos sobre esa dignidad humana. No podemos esperar, pues si la sentencia va a esperar, supónganse el año pasado, que hubo suspensión de términos por la pandemia, y tenemos que esperar todo el 2020 para que salga una sentencia, y la persona requiere de alguna asistencia o de administrar algún bien, no podemos esperar un año, ¿sí? Entonces, por eso pedimos estas medidas cautelares. Profe, una consulta. ¿Y este proceso es un proceso largo? No es un proceso largo, pero ahora vamos a ver que, a ver, ningún proceso, no va a superar los 3 años, ningún proceso ni es muy largo ni es muy corto, pero todo puede, no va a ser muy largo, no va a superar 3 años, pero todo depende todo puede dilatarse. Yo presento la demanda, hay determinadas cuestiones que son, ahora vamos a ver la inmediatez de la persona con el, supónganse, tiene que haber una audiencia personal, que ahora lo vamos a ver, que es obligatoria de la persona con su señoría, o sea, con el juez, durante el 2020, hasta que se pudieron rehabilitar los términos judiciales y se pudo hacer un sistema virtual, esas audiencias no se podían tomar, porque la persona, por el tema del ASPO, del aislamiento, no podía ir ni la persona a la cual se le quería determinar la capacidad, ni el legitimado activo, ni el abogado, ni el juez, ninguno íbamos a tribunales. De hecho, hoy por hoy, bueno, yo he tenido, se hacen virtuales, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos prever, el proceso no es largo, ¿sí? Imagínense que está en juego la capacidad de una persona, o sea que es importante. Todos los procesos de familia tramitan rápido. Por lo menos en nuestro departamento judicial tramitan rápido.
Pero bueno, si queremos pedir beneficio de litigar sin gastos, tenemos que, porque la persona no posee bienes como para cubrir los gastos de justicia, tendremos que presentar las actas de 3 testigos, entonces tenemos que buscar esos testigos, que nos firmen las actas, que presentemos, o sea, capaz que estamos un día, capaz que estamos una semana encontrando los testigos, entonces bueno, todo se puede dilatar, pero no, son procesos cortos, lo que pasa es que las medidas cautelares se hacen dentro del mismo proceso y porque son urgentes, ¿sí? Son medidas que necesitan una resolución más rápida para no tener que esperar a la sentencia. Bien, entonces, este es el artículo 34. El 35 habla de esto de lo que yo les digo, que es la entrevista personal, ¿sí? Como dijimos al principio, este interesado va a tener un rol protagónico en su proceso, cosa que antes no ocurría. Uno de estos roles protagónicos es que el juez debe garantizar, dice el artículo, la inmediatez con el interesado, ¿sí? Durante el proceso lo tienen que entrevistar personalmente, actualmente se están haciendo audiencias virtuales, y antes de dictar la sentencia, ¿sí? Antes de dictar la sentencia definitiva, el juez debe realizar una entrevista personal con el interesado, ¿sí? Con esta persona en la cual se le quiere determinar la capacidad. Va a estar presente el Ministerio Público y también el letrado del interesado. Con respecto a este letrado, puede ser que la persona tenga un letrado, ¿sí? Porque imagínense que la persona a la cual se le quiere restringir la capacidad puede tener un abogado de confianza, o sea que puede presentarse en el proceso con ese letrado. En el caso de que no lo tenga, se le va a nombrar un letrado de la matrícula, y en el caso de que no tenga bienes, ¿sí? Que no pueda afrontar los gastos del proceso, se le va a nombrar un defensor oficial, ¿sí? Un defensor oficial de pobres y ausentes, en realidad así es se lo denomina. Entonces se le va a nombrar un defensor público, bien, pero siempre tienen que garantizarse este derecho a la justicia. En el artículo 627, después lo leen ustedes, del Código de Procedimiento, también habla, dice, antes de pronunciar sentencia, el juez hará comparecer al presunto insano, ven que habla de insano, a su presencia o se trasladará a su domicilio o lugar de internación, ¿sí? Entonces, también se prevé esta inmediatez o esta entrevista personal antes de dictar sentencia. Para garantizar, bueno, el Código Civil y Comercial, como vamos a ver ahora en este 35, establece la inmediatez y también la accesibilidad, ¿sí? Como cosas importantes, hay 3 cosas que el código impone: la inmediatez del interesado con el juez, la accesibilidad, ¿sí? Dice asegurando la accesibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto deriva de la garantía de acceso a la justicia, ¿sí? De que todas las personas tenemos que, o sea, un principio constitucional, ¿no? Que tenemos garantizado el acceso a la justicia. Por eso hablamos también de un defensor oficial. No puede tener abogado, bueno, que se le nombre un defensor público. Entonces, la inmediatez... Y todos los procesos, perdón, te pregunto, Sí. y todos los procesos para ser iniciados, así como una medida cautelar, como en el caso penal, un habeas corpus puede ser presentado por alguien que no es abogado y que igual el juez tiene que tomar, digamos, la acción. En los demás fueros también funciona de la misma manera. ¿Se puede actuar uno sin ser No. matriculado, digamos, No. dar una acción? No. No, tenés que tener el patrocinio letrado o el letrado solo con un poder, ¿sí? En realidad, generalmente en las cuestiones de familia es patrocinio, porque es muy personal, pero no, tiene que ser con patrocinio letrado. El legitimado Se pide activo la asistencia. va a iniciar la acción con un abogado, sí, sí. Salvo, bueno, en los casos puntuales, por ejemplo, de una restricción de acercamiento. En esos casos, la persona víctima de una violencia familiar puede ir a la comisaría, hacer la denuncia, y ahí la van a derivar a un juzgado, a la denuncia, y se va a armar un expediente sobre restricción de acercamiento, y en esos casos puntuales, por ejemplo, no requiere, si fijan una audiencia, no requiere de un asesoramiento letrado. Pero si no, para cualquier presentación o iniciación de proceso judicial, sí. En general, sí.
vamos a necesitar de que lo inicie un abogado. Bueno, y el tercero de estas imposiciones que establece el juez es, dice, ajustes razonables del procedimiento de acuerdo con la situación particular del interesado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que debe garantizar la intervención del interesado en el procedimiento en igualdad de condiciones con cualquier otra persona, ¿sí? Porque nosotros dijimos que este interesado alguna discapacidad tiene para que se le esté planteando este proceso de determinación de capacidad, ¿sí? Entonces, quizá no tenga las mismas herramientas para presentarse y para estar en juicio que otras personas. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, el juez tiene que tener en cuenta el caso concreto, el caso particular. Si requiere de otro lenguaje, utilizar un lenguaje más sencillo. Si requiere de métodos alternativos para comunicarse, entonces, por señal, si es una persona sordomuda, que no puede, entonces por señales por gestos. Si es, no sé, si requiere de algún auxiliar para comunicarse, cualquier medio que sea o sea, que tenga que aplicar el juez, lo tendrá que hacer para brindar igualdad de oportunidades dentro del proceso judicial de este interesado, de esta persona, con el resto de los ciudadanos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, hablamos de inmediatez, tiene que tener una entrevista personal antes de dictar sentencia. De accesibilidad, como esta garantía de acceso a la justicia. Todos tenemos que garantizarnos la posibilidad de intervenir en un proceso. Y esto de ajustes razonables de ese procedimiento en virtud de las características particulares del interesado, ¿sí? En cuanto a la discapacidad que pueda tener esta persona, el juez debe garantizar que la intervención en el proceso de esa persona sea en igualdad de condiciones con cualquier otra persona. ¿Se entiende? Entonces, artículo 35 y el 36 está más o menos relacionado con lo mismo. También habla de que, bueno, el rol protagónico del interesado, que va a intervenir en el proceso y que puede acompañar los medios probatorios de una forma amplia que considere pertinentes. Ustedes me dirán, ¿y qué va a probar? Y bueno, puede ocurrir y ha ocurrido que alguna persona intente declarar la incapacidad de otra persona sin ser, o sea, sin tener los fundamentos para tal cuestión. O sea, que la persona no tenga ninguna alteración mental, ninguna alteración psíquica, ninguna alteración física, no sea ni adicto ni al alcohol, ni a las drogas, ni nada, y que otra persona intente, por algún beneficio propio, puede ser, determinar la capacidad de ese interesado, ¿sí? Entonces, se permite que la mayor amplitud de prueba para cualquiera de las partes, ¿sí? Generalmente uno inicia estos trámites en beneficio y en protección de la otra persona, ¿sí? Profe, una consulta. Claro. Sí. Los incapaces, que no sean, sacando los menores y lo por nacer. Personas por nacer, sí. Que el juez dicta una cierta incapacidad. Ese juez, aparte, se lleva por algunos peritos que trabajen con él en la justicia, sí. o... No, ahora vamos a ver que esto se mantiene, o sea, se mantiene en cierta medida lo establecido en el código anterior y en el código de procedimiento, porque para dictar sentencia, el juez, como requisito sine qua non, es decir, como requisito indispensable, va a necesitar de un informe de un cuerpo interdisciplinario, ¿sí? De un cuerpo técnico interdisciplinario. Lo dice la Ley de Salud Mental también, y se refiere no solo a médicos, sino a médicos psiquiatras, a psicólogos, a trabajadoras sociales, ¿sí? O si se requiere de alguna otra especialidad, también lo tendrá que peticionar el juez, y en virtud de ese informe, el juez va a dictar después sentencia, ¿sí? Entonces, en la medida cautelar ya se envía, digamos, los aspectos técnicos psicológicos, o los tiene que pedir el juez. No, en la medida cautelar era lo que decíamos antes, esas medidas precautorias que yo digo, bueno, necesito
que le den una medicación, libre un oficio al ANSES para que le otorguen la medicación, al ANSES no, bueno, a la obra social o al PAMI para que le otorguen la medicación, ¿sí? Por una cuestión quizá que, como van a ver después, no se trate de una persona con alteración mental, pero sea una persona anciana, que tenga algún problema senil y también tenga alguna, o sea, imposibilidad de interactuar con el resto de la sociedad, y bueno, entonces ahí también podemos pedir que se le determine una restricción de capacidad. Claro, pero se le restringe, se le restringe una, tipo la capacidad, no es incapaz la persona. No, por eso. A ver, acá se le da mucho rol importante a la parte, o sea, al interesado, porque lo que está en juego es su capacidad. Imagínense que, por eso la importancia, si yo le restrinjo la capacidad, sí que son en esos casos del 32, que la persona, que antes eran de supuestos de inhabilitación, pero que la persona es mayor de 13, sí, ya lo sabemos, del 32, que tiene alguna adicción o que alguna alteración mental. Bueno, si yo le restrinjo la capacidad, ahora vamos a ver en la sentencia, el juez va a establecer qué actos no puede realizar o puede realizar y requiere de esos apoyos. Ahora, la función del apoyo no es representarlo ni suplir la voluntad de esa persona que tiene restringida la capacidad, sino que vamos a ver que tiene funciones muy variadas, ¿sí? Depende el caso particular. Puede ser que sean referidas a un bien, a la persona misma, a un acompañamiento. Puede ser que para determinados actos el juez establezca que requiere la representación de ese apoyo, o no, o simplemente que lo asesore, ¿sí? Que lo acompañe para que esta persona, con relación a las demás, tenga esa autonomía personal y libertad, como si fuera una persona plenamente capaz, ¿sí? Pero al que se le restringe la capacidad sigue siendo capaz para la ley, ¿sí? Solamente se va a tener en cuenta lo que dice el juez en la sentencia, ¿sí? ¿Para qué actos se les va a restringir esa capacidad? ¿Cuáles actos actos jurídicos no va a poder realizar, sino con lo que establezca el juez, ¿sí? Con la ayuda. Se aplicaría, digamos, de todas las normas que hay para el caso del que se dicta una incapacidad, serían solamente válidas las que el juez dicte, no las generales, sino la sentencia. Acá claro, vamos a tener, yo después si quieren les tacho los nombres de una sentencia y les muestro cómo el juez especifica las funciones del apoyo. Bueno, en este caso una que yo tengo nuevita, la tengo acá, después le tacho, es de ahora. Claro, porque de alguna manera sería limitar el ejercicio de los derechos, no quitarle los derechos, pero sí limitar el ejercicio. Claro, sí, limita la capacidad de ejercicio, la posibilidad de que por sí mismo realice determinados actos jurídicos de una determinada manera, plenamente capaz, sino que el apoyo lo va a ayudar, lo va a asistir, lo va a aconsejar, ¿sí? Las funciones del apoyo pueden ser, ya les digo, puede ser de una institución que solamente brinde determinadas cuestiones sobre la salud de la persona. Entonces, en caso de querer dictar una capacidad, ¿qué sería para los menores de edad dictar capacidad? No, porque los menores de edad ya son incapaces. ¿Entendés? Si soy menor de edad, ya soy incapaz. O sea, ya tengo una incapacidad. ¿Dictar capacidad en qué caso sería? No, el juez va a declarar la incapacidad de la persona. Antes decíamos que se iba a declarar la demencia cuando esta persona no podía dirigir su persona ni administrar sus bienes. ¿Cuándo? Cuando la persona no pueda interactuar nada con el resto de la sociedad, no pueda resolver, o sea, no tenga plena voluntad para ningún acto, por ejemplo, una enfermedad, o una deficiencia, Sí, ya ahora no se habla ni siquiera de enfermedad mental. Sí, yo lo que planteaba era de dictar capacidad para, ¿en qué caso sería que se dicta capacidad? No dicta capacidad, las personas somos todos capaces. No entiendo la pregunta. Lo que puede dar el juez es... Por ejemplo, por ejemplo, los menores que tienen algunos derechos, que no tienen derechos por la edad, sí, pero que sí se los pueden otorgar. ¿Eso es dictar capacidad? No es que dicta capacidad. Los menores van a ser incapaces de ejercicio, salvo estos que por la edad y por el grado de madurez
se puedan realizar determinados actos, ¿sí? Que son los actos que ustedes vieron seguramente con respecto al propio cuerpo, si no me afecta, ¿sí? Yo puedo hacerme un tatuaje, no puedo hacerme un tatuaje, puedo hacerme un piercing, me afecta mi salud, o sea, esas cuestiones que se permiten y que el juez lo que va a ponderar es, ¿tiene la edad de mayor de 13 o tiene, o sea, si se requiere o no el consentimiento, ¿no? Pero ¿tiene la edad de mayor de 16? Sí, perfecto. Bueno, ¿tiene la madurez suficiente? A ver, tráiganme al chico y a una audiencia. ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Que se va a tatuar toda la cara? Supónganse, no sé, ¿sí? Claro, Entonces, claro. o, bueno, una operación quirúrgica que no es necesaria, supónganse, no sé, de belleza, no sé. Entonces, sabe, y el juez ahí va a ponderar si ese menor tiene ese grado de madurez suficiente para realizar ese acto jurídico. Pero acá lo que hablamos es de la capacidad de ejercicio de estas personas que tienen alguna deficiencia mental, psíquica, de adicción, Motriz. ¿sí? Motriz, entonces una persona ciega, entonces la incapacidad es como lo más restrictivo, porque el juez va a suplir todos los actos que tenga que hacer esa persona con un curador. Lo va a representar en todo, como si fuese un menor de 3 años. ¿Sí? El menor de 3 años no puede decidir nada por sí mismo, ¿sí? Entonces, lo va a representar a sus padres, en principio, sus tutores, si no, bien. Entonces, esa persona incapaz va a tener limitada o sea, no puede ejercer por sí mismo ningún derecho que posee, si es incapaz de ejercicio absoluto. Los relativos, que antes decíamos relativos y absolutos, ahora ya no se dice más, pero son a los cuales se les restringe la capacidad. Estas personas van a seguir siendo capaces, pero para algunos actos el juez considera que requieren de una figura o más figuras de apoyo, ¿sí? Entonces, Profe, en el campus hay una sentencia de una hermana y una hija sobre los sistemas de bueno, apoyo que se le designan. fíjense si es de primera instancia, no sé, o de cámara, quizá si es de primera instancia, bueno, la de cámara capaz que también, pero la de primera instancia el juez determina, porque hay que ver si es de cámara, por qué fue a la cámara. Entonces capaz que no determina en forma tan específica de cámara, me dicen. Bueno, fíjense. Sí, de cámara, dice. Hay que ver si en esa sentencia se determina todos los pasos del proceso de primera instancia. En una de primera instancia, que no ha sido apelada, esta que yo les digo no se apeló a cámara por ninguna cuestión, establece toda la normativa que el juez va a aplicar, que tiene en cuenta la ley de salud mental, tiene en cuenta los certificados médicos que se adjuntaron, tiene en cuenta los testigos, tiene en cuenta todo, y determina después la restricción, que en realidad es amplia porque en este caso también es la mamá y una hija, prácticamente tiene que ser el apoyo en la mayor cantidad de actos de su vida diaria. Pero el juez determina, no dice es incapaz, pero determina los puntitos de la restricción a la capacidad, que son un montón. Bueno, entonces, el juez competente para entender en este proceso es el del domicilio de la persona, ¿sí? Del interesado, de la persona cuya determinación de capacidad estamos pretendiendo, o el del lugar de internación. Y en cuanto a la sentencia, bueno, vamos a rapidito, el artículo 37 establece los puntos o los extremos que el juez tiene que determinar en la sentencia judicial definitiva. Y acá habla del diagnóstico y pronóstico, que era lo que me preguntaban antes. El diagnóstico y pronóstico dependerá del criterio médico, de los psicólogos, de los psiquiatras. Si el juez no tiene el conocimiento como para decir qué patología tiene esta persona y cuál es su pronóstico, si es permanente, si es transitoria, ¿sí? Entonces, ahí sí vamos a depender de esa calificación de los profesionales médicos, de este cuerpo interdisciplinario que va a intervenir para ayudar al juez a limitar o no la capacidad de la persona. Los recursos familiares y sociales, bueno, personales, familiares y sociales existentes, el régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible, ¿sí? Acá volvemos o sea, como última instancia una internación, como última instancia la declaración de incapacidad, sino todas aquellas medidas que podemos brindarle a esta persona para que tenga la mayor autonomía personal, ¿sí? O libertad posible. Y después... ¿Vamos a ver algo con respecto a la capacidad de persona jurídica?
Ahora no. Cuando vean personas jurídicas van a ver la capacidad de la persona jurídica. ¿Cuándo, ¿Sí? ¿cuándo lo vamos a ver eso? Y esperen que me fijo en el programa, creo que esos son los últimos personas jurídicas, bolilla 15 y bolilla 16 y bolilla 16. Que esa creo que hasta ahí tienen en el primer parcial. Ahí van a ver personas jurídicas, van a ver que la persona jurídica tiene una capacidad, pero que es más limitada que la capacidad de las personas físicas o de las personas humanas o de existencia visible, como ¿Entra para el decíamos. primer parcial? ¿Entra Entra para el primer parcial? Sí, que yo sepa, entra Ok. hasta todo jurídico, hasta la 16 inclusive. ¿Me fijo? 16. Hoy tocamos unidad 8, 9 y 10, tocamos hoy unidad. Bueno, claro, hacemos todo un repaso, estamos viendo el juicio, nos faltaría, bueno, ahora ya lo terminamos, los sistemas de apoyo, internación y qué pasa con esos actos que celebra una persona restringida de capacidad o incapaz si celebra un acto jurídico. Ahora vamos más rapidito. Bueno, esto de la sentencia, entonces, siempre para expedirse o para dictar sentencia va a requerir como prueba necesaria este dictamen del equipo interdisciplinario, lo dice el 37, que dijimos que podían ser psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, si se requiere, no sé, cualquier especialista o profesional que requiera el juez para determinar más que nada el diagnóstico y el pronóstico de esta persona. Entonces, del 37 es el contenido de la sentencia judicial. Con respecto a esta sentencia, como decían antes, se va a tener que revisar, ¿sí? En no menos de 3 años, el juez tiene la obligación de revisar la sentencia judicial. ¿Y qué ocurre? O sea, y en el caso de que no lo haga, el Ministerio Público es el que va a fiscalizar que antes de los 3 años el juez revise estas sentencias. En el caso de, también la revisión la puede pedir el interesado en cualquier instancia, ¿sí? En cualquier momento puede decir, bueno, que se revise. Ustedes dirán, ¿para qué? Y porque quizá tenía alguna patología o algún diagnóstico, algún pronóstico y se rehabilitó, ¿sí? Supónganse que si era una persona drogadependiente o con una adicción permanente al alcohol y fue a un centro de rehabilitación, se rehabilitó. Supónganse, un sistema de apoyo puede ser, bueno, para que vaya o que fiscalice que la persona haga su tratamiento, ¿sí? Entonces va a tener un apoyo, una persona que va a decir, bueno, hoy el lunes vamos al tratamiento, ¿sí? Entonces, ese interesado puede pedir la revisión de esta sentencia en cualquier momento. Y el Ministerio Público es el que va a fiscalizar que el juez revise la sentencia sobre determinación de capacidad y lo que dice la norma en un plazo no superior a 3 años. Cuando entra en vigencia el Código Civil y Comercial nuevo, en el 2015 ya había juicios de, bueno, antes llamábamos juicios de insania, ¿sí? O de demencia, o de interdicción en trámite. Entonces, se tenían que readecuar a las nuevas normas, ¿sí? Y si ya había una sentencia dictada, ¿sí? Que ya eran juicios viejos y ya había sentencia, el juez tenía que revisarlas todas las sentencias, ¿sí? ¿Para qué? Para readecuarlo, aunque no hubiesen pasado 3 años, ¿sí? El juez debía revisarlas para readecuarlos al nuevo sistema. ¿Se entiende? Eso ahora ya no pasa, porque ya, y ya hace más de 5 años de vigencia, ya 3 años ya pasaron de estas sentencias con este nuevo código. Entonces, esas sentencias viejas las debía readecuar. En cuanto al alcance de la sentencia, ya lo dijimos al principio que había 3 alternativas. Que se desestime la acción, ¿sí? Que el juez considere que en virtud de las pruebas que aporta el interesado, que aporta la parte legitimada activa y de los informes del equipo interdisciplinario, no hay fundamento para determinar o para restringir o para declarar incapaz a la persona y por lo tanto desestima la acción. La segunda es que imponga restricciones de capacidad, ¿sí? Que le restrinja la capacidad relacionado a un acto jurídico, a varios, ¿sí? de actos jurídicos de administración, personales, etcétera, o que declare, la tercera opción, que declare la incapacidad de la persona, ¿sí? Entonces, estas 3 son las posibles sentencias que puede dictar el juez. En el caso de que restrinja la capacidad, como dijimos recién, le va a designar 1 o más apoyos,
y en esa sentencia va a establecer también la función que van a tener estos apoyos, sobre todo si son muchos, ¿sí? O si son varios, no muchos, tampoco va, pero si son varios, ¿qué función va a tener uno? Si van a ser conjuntas, si van a ser alternadas, si va a ser cada apoyo va a tener su función determinada, ¿sí? Estos sistemas de apoyo, como dijimos, pueden ser personas físicas o personas o instituciones. Y en el caso de que declare la incapacidad de la persona, en ese caso le va a corresponder la designación de un curador, ¿sí? Un curador que va a ser el representante de esa persona en virtud del artículo 100. Ese curador, bueno, se va a regir por las normas de la curatela, que ya les digo, a partir del artículo 138, habla de la curatela del Código Civil y Comercial, que también deriva o nos lleva a las normas de la tutela. Entonces, se va a nombrar un curador, puede ser que, ustedes ya lo van a ver, me parece más adelante, que como directiva anticipada, el mismo interesado, o sea, esta persona a la cual se le restringe la capacidad o se lo declara incapaz, haya dejado como una directiva anticipada, haya dejado el nombre de la persona o de las personas que quieran que sean sus apoyos o su curador en el caso de que le falte la capacidad, de que se le restrinja o se le limite la capacidad, ¿sí? Creo que está en el artículo 60, si alguien lo busca, el tema de las directivas, cuando hablamos del tema de personalísimos, que hablamos de las directivas anticipadas, que mi código se destartala. A ver, artículo 60, si mal no, 59, sí, directivas médicas anticipadas, ¿sí? Incluso, si ustedes se fijan después en el Código de Procedimiento, también habla de un oficio que va a librar el juez durante este proceso. Por eso yo les digo que no es inmediato el proceso. Hay un montón de cosas que hay que hacer, que algunas las van a ver ustedes cuando vean procesal. Un oficio que va a librar el juez al registro de actos de autoprotección, ¿sí? Que es un registro notarial, que está en el Colegio de Escribanos, ¿sí? Un registro especial en el cual se van a las personas, cualquier persona, podemos dejar constancia de directivas que se refieran a la voluntad, o sea, que se refieran a la persona o a los bienes de un individuo. Entonces yo dejo una directiva anticipada, ¿sí? Por escritura pública, y puede ser que deje establecido que en el caso de que yo sea declarado incapaz o se me restrinja mi capacidad, yo quiero que nombren como curador o como apoyo a tal y tal persona, ¿sí? Eso se puede dejar establecido. A los efectos, o sea, por eso el juez en estos juicios de determinación de capacidad va a librar un oficio a este registro a los efectos de conocer si hay o no alguna directiva anticipada realizada por esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay algo, va a tener en cuenta su voluntad, ¿sí? No va a nombrar a otro apoyo si esta persona dijo, bueno, en el caso de que yo requiera de un apoyo, quiero que se nombre a esta persona de confianza, ¿sí? Entonces, pueden ser sobre, o sea, directivas, ustedes lo van a ver cuando vean directivas médicas anticipadas. A ver, ¿por qué decimos anticipadas? Porque yo la hago o la persona la hace con una capacidad plena, ¿sí? La persona es plenamente capaz y por escritura pública deja inscripto en este registro esta directiva anticipada. Supónganse que si me tienen que hacer un determinado tratamiento médico, no me lo hagan, ¿sí? Puedo decir, o sí, ¿sí? Puedo dejar una directiva sobre la aceptación o rechazo de un determinado tratamiento médico. O, en el caso de que se requiera para determinados actos futuros, que lo realice una persona de mi confianza. O que si yo tengo que ir, o sea, voy a tener que residir en alguna institución u hogar, que sea en tal lugar, ¿sí? En tal hogar. O que se me nombre tal apoyo, o que me nombre tal curador, o qué sé yo, no sé, que si a mí me tienen que internar o voy a estar en un hogar, que mis mascotas queden a cargo de tal persona, ¿sí? O sea, cualquier cosa que yo considere importante con respecto a mi persona o a mis bienes, puedo dejar estas directivas anticipadas en este registro. Por eso el juez, por las dudas, va a mandar, o sea, requiere mandar un oficio a ese
a ese registro de actos de autoprotección. Bien, entonces, esta sentencia que va a dictar el juez se va a tener que registrar en el registro civil, en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que comúnmente llamamos registro civil, al margen del acta de nacimiento. En el acta de nacimiento de la persona, como nota marginal, va a figurar esta sentencia de incapacidad o de restricción a la capacidad, ¿sí? Esta sentencia, esta inscripción, lo que va a dar es publicidad a terceros, ¿sí? Entonces, a partir de la inscripción, la sentencia llega, o sea, va a ser oponible a terceras personas que puedan tener que realizar algún acto jurídico con esta persona, y en el caso de que se rehabilite, es decir, que desaparezcan estas restricciones, se va a tener que volver a inscribir en el registro del Estado Civil y Capacidad de las personas la cancelación registral. ¿Se entiende? Entonces, hay sentencia judicial, la inscribo en el registro, a partir de esa inscripción es oponible a terceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza a tener publicidad, sobre todo si hablamos de actos de disposición, ¿sí? Porque antes no se daba la inscripción. Entonces, supónganse que se trata de un acto de disposición en el cual yo vendo un bien, ¿sí? Supónganse sale de mi patrimonio un bien, el tercero no es lo mismo que que sepa que existe una sentencia, o sea, que esta persona puede disponer, pero con la asistencia del apoyo, o que esta persona es incapaz y no puede disponer de sus bienes, entonces lo tiene que hacer su representante. Entonces no es lo mismo para el tercero, ¿sí? Que conozca. En el caso de querer pedir la representatividad de una persona anciana, digamos, para poder hacer trámites administrativos, digamos. Esto también tiene que haber una medida cautelar para hacer esto, digamos, o se puede hacer con pedido particular a nombre del interesado. No, si es administrativo, que te lo aceptan como un poder, por ejemplo, ante el ANSES para tramitar, viste que hay unos poderes por vía administrativa, que yo puedo ser apoderado en el ANSES para cobrar, percibir la jubilación o para tramitar nada más. Bueno, esos son poderes administrativos. Pero eso se habla con cada institución. Claro, no hace por eso falta. te digo, con cada institución. A veces basta una autorización quizá que dé, o sea, vos me decís, bueno, la persona, porque capaz que para esa autorización es plenamente capaz, ¿sí? Porque quizá una persona sea de avanzada edad, no pueda ir a realizar algún acto administrativo, pero sí pueda dar una autorización. Entonces capaz que en esa institución privada te digan, bueno, tráeme una autorización o de puño y letra, o tráeme un poder, una autorización ante escribano, ¿sí? Y no se requiera de todo un juicio, ¿sí? Por acá lo que le estamos restringiendo la capacidad o no, o declarando la incapacidad, pero a veces si es un trámite administrativo basta con una nota, con una autorización, con algo ante escribano o ante el registro público de comercio, y no necesitas hacer todo un proceso judicial para eso solo. Bien. Entonces, vamos rapidito, así, bueno, tenemos un ratito. No sé si se corta la clase, pero bueno. Entonces, esa sentencia se va a inscribir y se va a tener que revisar, como ya dijimos, cada 3 años, etcétera, etcétera, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de 3 años, ya el artículo, la 17, bueno, en realidad el Código Civil no lo establecía, pero en el artículo 152 ter, que incorpora la Ley de Salud Mental al Código Viejo, ya hablaba de un plazo trienal de revisión, ¿sí? Entonces, se incorpora por la Ley de Salud Mental, ya al Código Viejo, el 152 ter, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba el 152 bis? Lo había incorporado la ley 7711 con respecto a los inhabilitados. Y el 152 ter lo había incorporado la ley de salud mental con respecto a esta revisión de la sentencia y también a la participación del equipo interdisciplinario, etcétera, pero había incorporado este plazo trienal de revisión de sentencias. Ahora ya surge, bueno, en un artículo en el Código de Fondo, o se ratifica ese plazo trienal.
Con respecto a la internación, vamos rapidito, también se basa en los artículos 14 a 29 de la Ley de Salud Mental, que yo no sé si la vieron en profundidad, porque la menciona en unidades anteriores, ¿no? Bien. También como la internación, artículo 41 del Código Civil y Comercial, y artículos 14 a 29 de la Ley Nacional de Salud Mental. Acá va a regular todo lo referido a la internación y modifican el artículo 482 del Código Viejo. Con respecto a la internación, también el Código lo que busca es limitarla como última alternativa, ¿sí? Cuando en aquellos casos en que la persona, no quiera internarse, si tiene el pleno consentimiento, si ella da su consentimiento de internarse, en este caso, bueno, lo va a hacer, y también puede después, de plena voluntad, o sea, con su consentimiento, en forma voluntaria, pedir la externación. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales la persona no da su consentimiento, ¿sí? O se rehúsa, rechaza a que la internen? Tanto el código como la ley, en principio ya no hablan tampoco de internación en lugares psiquiátricos, ¿sí? En institutos psiquiátricos, sino que habla de internación en hospitales generales, ¿sí? Entonces, en ese caso, como última opción, el juez va a poder determinar la internación de la persona, también siempre protegiendo la autonomía personal y la libertad, ¿sí? Entonces, se deben cumplir los requisitos del artículo 41, que después, si quieren, lo leen, pero también habla de un informe de este equipo interdisciplinario, ¿sí? Tiene que haber una evaluación médica, psicológica, psiquiátrica. O sea, no es que yo pido, antes, si la persona era considerada agresiva o estaba en la vía pública y, bueno, hacía actos que eran considerados como perjudiciales para los terceros, para su propia persona, o que eran, no sé, que no eran normales en una persona con plenas facultades mentales, se podía pedir la internación. Entonces, la internaban a esa persona, le hacían todos los estudios y después veían si la dejaban internada o la externaban. Hoy por hoy es como última opción esta internación, ¿sí? Se va a tratar de buscar todas aquellas alternativas terapéuticas previas, y como última opción la internación. Cuando hablamos de internación, lo dicen los libros y lo dice la Ley de Salud Mental, es cuando la persona está las 24 horas en ese instituto, en esa institución, en ese hospital, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una opción u otra alternativa terapéutica? Por ejemplo, que vaya a un hospital de día, ¿sí? O a un hospital de noche, ¿sí? Que solamente esté el día en ese lugar, o que solamente esté para pernoctar durante la noche, pero no que esté las 24 horas y que sea una persona que esté bajo las órdenes de la institución esa, ¿sí? Donde esté internada. Entonces, en un caso muy extremo, y como última posibilidad, o como última alternativa terapéutica, se va a ordenar la internación de esta persona. También dice la norma, en el tiempo, o sea, va a estar internado durante el tiempo más breve posible, ¿sí? Para primar esto de la libertad personal, supervisada periódicamente. También se establecen las garantías judiciales que decíamos del artículo 35 y 36 en este 41. ¿Se acuerdan que hablábamos del debido proceso, el control judicial inmediato, el derecho a la defensa con una asistencia jurídica? Entonces, la sentencia, también la internación va a ser ordenada por el juez, y en la sentencia judicial este juez va a tener que establecer la finalidad de la internación, la duración y la revisión de esta persona. ¿Sí? No es que dice, bueno, si lo vamos a internar en tal lugar o en tal instituto o en tal hospital porque requiere una terapia, sino que tiene que dar sus fundamentos, la finalidad, cuánto tiempo va a estar, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, como dijimos, este informe del equipo interdisciplinario, ¿sí? Entonces, se trata siempre de buscar como última alternativa la incapacidad de la persona, o sea, la declaración de incapacidad y la internación en una institución, que actualmente ya no hablamos de una institución psiquiátrica, sino de una institución común, general. Bueno, en casos gravísimos sí, o sea, no es que
si lo mejor para la persona, para su autonomía personal, para su protección, va a ser internarla, el juez no va a decir, ah, no, vamos a buscar otra opción, ¿sí? Obviamente va a ordenar la internación. El tema es que en muchos casos, quizá antes, cuando hablábamos de demencia, podíamos pedir directamente la internación y no era necesario, ¿sí? Podía haber algunas otras alternativas terapéuticas, pónganse un acompañamiento terapéutico o una persona que lo acompañe durante el día, entonces con eso la persona puede tener su libertad, ¿sí? No estar en un instituto o internada, pudiendo no estar. Bien, entonces, esto parte también de la Ley de Salud Mental, que bueno, ustedes pueden leer estos artículos del 14 al 29, que modifica el Código Civil sustituido y que establece este artículo 41 dentro de del nuevo régimen del Código Civil. Es que la ley habla de estas dos opciones, que habla y explica de una internación, cuándo va a ser una internación voluntaria, es decir, cuando haya un pleno consentimiento que sea libre, informado, o sea, que se le diga a la persona qué va a ir a hacer en esa institución, cuando este consentimiento sea libre, informado, expresado en forma positiva por escrito, se va a permitir la internación y la misma persona puede pedir su externación. Mientras que en la internación involuntaria establece ahí la Ley de Salud Mental los casos, que es cuando la persona se opone a que la internen, no presta el consentimiento, ¿sí? O se trate de una persona que no sea mayor de edad y requiera de internación. En este caso, si es un menor, no puede prestar un consentimiento libre, por más de que sea informado, porque es menor de edad. Entonces, también se requiere con respecto al artículo 42, habla de un supuesto en que la autoridad pública, antes en el Código Viejo se hablaba de la autoridad solamente de la policía, ahora habla de autoridad pública, o sea que es más amplio, cualquier funcionario público, policía, un juez, no sé, un médico de un hospital público, puede disponer, o sea, el traslado de la persona cuando no haya posibilidad de dilatar esa internación, ¿sí? Entonces, para que esto ocurra, tiene que haber, dice, y se encuentra en riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros, y lo va a llevar a un centro de salud para su evaluación. En ese caso, se tiene que dar inmediata comunicación al juez, pero se dan en aquellos casos en los cuales esta internación resulta inminente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un riesgo cierto e inminente de daño, ya sea para la persona, ¿sí?, a la cual se la va a internar, o para terceros. El artículo 20 de la Ley de Salud Mental nos da un concepto de por qué hablamos de riesgo cierto y eminente del daño. Nos dice que es, bueno, que el daño, o sea, que hay una proximidad cierta, ¿sí?, y conocida de que se va a producir un daño. Supónganse, no sé, si esta persona, era lo que yo les decía antes, está en la vía pública y está con un cuchillo y girando el cuchillo así para un lado y para el otro, a ver, hay un riesgo cierto e inminente de que si no se corta, va a cortar a uno que pase. Entonces, en esos casos que pueda causar un peligro a su vida o a otra persona, ¿sí?, a la vida o a la integridad física, en esos casos se podrá disponer el traslado a un centro de salud para que se lo evalúe, se deberá dar inmediata comunicación al juez, y en ese caso, bueno, se verá si queda internado o si lo externan, y ahí comienza. Pero eso siempre que se dé este requisito del riesgo cierto, o sea, real, o que puede existir, que estamos viendo que existe, y bueno, rápido, ¿no? Inminente, que sea necesario ya, no podemos esperar a que presentemos una demanda, el juez diga, bueno, sí, la llevamos a la persona, que le hagan una evaluación de salud, etc. ¿Bien? Bueno, ¿qué nos queda? A ver qué hora es. Los sistemas de apoyo más o menos ya lo fueron viendo, la internación como último recurso. Los sistemas de apoyo surgen del artículo 43, y bueno, ustedes ya más o menos vieron que
que estos sistemas de apoyo, lo que se intenta es también garantizar la autonomía o autodeterminación de la persona, que se van a nombrar cuando a la persona se le restrinja su capacidad, ¿sí? La persona va a seguir siendo capaz, pero se le van a nombrar apoyos. También a veces cuando, bueno, cuando hablamos de menores también puede ser con la capacidad, bueno, en este caso los apoyos es como similar cuando hablamos, que le decía al principio yo, de esta capacidad progresiva de los menores. Bueno, acá hablamos en el caso del ejercicio de la capacidad, de esta autodeterminación, ¿sí? Que se puede ir mutando, a eso voy yo, que puede ir progresando. Entonces el juez, podemos pedir la revisión de la sentencia y el juez dirá, bueno, porque ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa cuando el juez revisa la sentencia? Puede ser que la persona se haya rehabilitado y ya no existan las causales que dieron motivo a esa sentencia para restringirle la capacidad, y en ese caso se va a inscribir este cese de las restricciones, o pueden ser que se hayan mutado, que se hayan modificado, ¿sí? Como una especie de capacidad progresiva de los menores. Entonces puede ser que el juez saque algunas limitaciones o ponga algunas otras, o puede ser que haya empeorado la situación de esta persona. ¿Se entiende? Entonces, estos sistemas de apoyo se pueden ver modificados cuando se revisa la sentencia judicial. Como dijimos antes, es cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona tomar las decisiones. ¿Sí? Tomar las decisiones, ¿para qué? Para administrar sus bienes, para celebrar actos jurídicos en general, para dirigir su persona, ¿sí? Para su cuidado personal, cualquier medida de apoyo. Entonces, la finalidad es proteger a la persona, promover la autonomía de esta persona y facilitar que ésta pueda comunicarse, ¿sí? Con el resto de la sociedad. Que pueda comprender el acto jurídico, supónganse que tiene que celebrar, porque puede ocurrir que la persona no lo comprenda, que pueda interactuar con otras personas, que pueda expresar su voluntad. Entonces, todos estos apoyos van a facilitar esta autodeterminación de la persona. El interesado puede proponer al juez el apoyo o los apoyos que considere de su confianza, y el juez va, ya sea tanto en el caso de los apoyos o como en el caso del curador, va a tener que evaluar la idoneidad, ¿sí? de estas personas para cubrir ese cargo, ¿sí? Esa función de apoyo o de curador. En el caso del curador, más aún, porque va a suplir la voluntad del incapaz, y por lo tanto el juez meritúa la idoneidad moral y patrimonial de ese curador, que va a poder cubrir las necesidades de esa persona incapaz, ¿sí? Recuerden que tanto, bueno, la designación de apoyos, de ser necesario, también puede ser que el juez lo establezca o lo inscriba en el registro civil, en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Por ejemplo, es el caso de los actos de disposición que yo le decía antes. Si para un determinado acto de disposición, en el cual va a haber intereses de terceros, ¿sí? De terceras personas que van a comprarle la casa o, no sé, alquilarle el lugar, bueno, acá sería acto de administración, pero en determinados casos puntuales el juez puede exigir que ese apoyo figure, o esa designación del apoyo se inscriba también en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Entonces, como dijimos, cuando hay un apoyo no tratamos de sustituir la voluntad de la persona con restricciones a su capacidad, sino que lo que se intenta es proteger sus derechos y esta autodeterminación. Hasta acá vamos. Mi celular. Ahí está. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe, yo le hago una consulta. Sí. ¿Qué pasa cuando no está hecha la revisión durante los 3 años? ¿Qué pasa después si se vencen los 3 años y no fue hecha la revisión por el juez? Y el ministerio no... No, la puede pedir el interesado, la puede pedir el legitimado activo, el juez en algún momento va a pedir, también hace el juez un seguimiento, igual se hacen los seguimientos, también se hacen las restricciones de acercamiento cuando se están por vencer o se vencen,
a veces el juez también hace un seguimiento y libra una cédula, o sea, notifica al abogado si se presentó esta persona con un abogado para ver cómo sigue la situación, si siguen los actos de violencia o no, se hacen los seguimientos. Si no se hiciese, no pasa nada, pero alguien lo va a pedir en algún momento, ¿sí? O el interesado porque se recuperó, o porque está peor el legitimado activo, u otra persona, un tercero, no un tercero de la calle, pero otro familiar de su confianza, alguien va a requerir esa revisión o esa modificación, seguro. Bueno, entonces, tenemos la sentencia judicial, sí o sí, siempre la restricción a la capacidad, y la declaración de incapacidad va a ser, si no es por el código, por otra norma, como dijimos al principio, por sentencia judicial. No es que yo digo, uy, esta persona es adicto al alcohol y no sabe lo que está haciendo, es un incapaz, lo nombramos incapaz. No, es el juez el que mediante la sentencia, cuando admite la acción, va a declarar la incapacidad o la restricción a la capacidad. ¿Qué pasa? Porque puede ser que haya una sentencia judicial, se inscriba esa sentencia en el registro del Estado Civil y Capacidad de las personas, y esta persona incapaz o con una restricción a la capacidad para un determinado acto jurídico, celebra un acto jurídico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la eficacia jurídica, cuál es la eficacia de ese acto? ¿Sí? ¿Va a ser válido o va a ser nulo? ¿Sí? El artículo... Inválido. Claro, el artículo 44 nos dice que los actos posteriores a la inscripción de la sentencia, ¿sí? Son nulos, ¿sí? Esta nulidad es que son de ningún valor, ya van a ver ustedes nulidades, ¿sí? Tienen un vicio, ¿sí? Porque la persona era, al momento de la celebración del acto, un vicio de nacimiento del acto, que es que lo celebró una persona incapaz o una persona que tenía restringida su capacidad para la celebración de ese acto jurídico, ¿sí? Entonces, ese acto va a ser nulo. Como dijimos antes, esa nulidad va a ser de nulidad relativa, ¿sí? Porque, a diferencia de la nulidad absoluta, ya lo van a ver también, es de nulidad relativa porque lo que se trata es de proteger a ese incapaz, ¿sí? Se trata de proteger a la persona. Entonces, la nulidad va a ser de nulidad relativa. No es una sanción, sino es en protección del interés de la persona, ¿sí? Del incapaz o de la persona con restricción a su capacidad. Antes se hablaba no de la inscripción de la sentencia, sino que los actos posteriores a la sentencia, ¿sí? Actualmente el código nos dice que los actos jurídicos celebrados con posterioridad, ¿sí? A la inscripción de la sentencia. O sea, la sentencia se inscribe y los posteriores van a ser nulos, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los actos? Ustedes me dirán, bueno, pero no se inscribió nunca la sentencia. Entonces, ¿qué pasa con los actos anteriores a esa inscripción? ¿Sí? Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia, ¿sí? Hay sentencia, pero no se inscribió. Pueden ser declarados nulos, ¿sí? Entonces, no son nulos, en principio son válidos, ¿sí? Sentencia, no la inscribo, ¿sí? Los actos anteriores a la inscripción van a ser válidos, pero pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, ¿sí? Tiene que haber un perjuicio, y se cumple algunos de los extremos que establece el artículo 45. Entonces, los actos anteriores, todavía no se inscribió, y esta persona fue, se la declaró incapaz y realizó un acto jurídico, se vendió el auto. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese acto jurídico? ¿Es válido o nulo? Bueno, en principio es válido. ¿Por qué? Porque la sentencia no se había inscrito, ¿sí? Pero puede ser declarado nulo si ese acto jurídico provocó un perjuicio a la persona incapaz o con capacidad restringida y se cumple alguno de los requisitos o de los extremos del 45. ¿Qué son? La enfermedad mental, cuando la enfermedad mental o el padecimiento mental, dice la ley de salud mental, no habla de enfermedad, pero no importa, la ley dice cuando la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que durante la época en que se celebró el acto jurídico, esa demencia o esa enfermedad mental era manifiesta, era ostensible, era visible, ¿sí? Si era patente, entonces en esos casos
¿sí? En la época, dice, tampoco al momento del acto, un poquito antes, un poquito después, durante la época del acto jurídico, esa enfermedad mental o ese padecimiento de la persona era ostensible, era visible, era a simple vista nos dábamos cuenta de que la persona tenía una alteración, pónganse mental, ¿sí? Entonces, en esos casos, si se produjo un perjuicio a esa persona, podremos pedir la nulidad del acto. En el inciso B, dice, quien contrató con él, o sea, con la persona incapaz o con una restricción de capacidad, era de mala fe. ¿Qué quiere decir esto? Que esa enfermedad mental o esa patología que tenía la persona no era ostensible, no era visible, yo no me hubiese dado cuenta, pero el que contrató con ese incapaz sabía que tenía esta incapacidad, ¿sí? Sabía de esa enfermedad mental o de esa alteración mental, ¿sí? O que estaba imposibilitado para la celebración de determinados actos jurídicos. Por eso habla de la mala fe, ¿sí? En estos casos en que el que contrata con esa persona incapaz o con capacidad restringida es de mala fe, o sea, conoce esta situación, también se puede pedir la nulidad del acto. Y el último, cuando el acto es a título gratuito, es decir, en estos casos, cuando no es a título oneroso, es decir, la otra persona no va a perder, o sea, sí, más o menos los ejemplos son, ahora lo vemos, cuando es a título gratuito no hay una contraprestación dineraria, entonces no se pierde dinero, ¿sí? Entonces, sí se perjudica la persona incapaz, ¿sí? No sé, a ver, en el primero de los incisos, porque me preguntan ejemplos, supónganse que es una persona incapaz porque es una persona con un retraso madurativo y que por solo interactuar con ella, o una persona con síndrome de Down, por solo interactuar, uno toma conocimiento de que esa persona tiene una determinada, supónganse, alteración mental, ¿sí? O deficiencia mental. En ese caso, es el inciso A. Al momento del acto ya existía este retraso madurativo y yo igual contrato. O sea, ¿sí? Era ostensible. Ahora, puede que tenga una persona, supónganse que tenga, seguimos con el mismo ejemplo, algún retraso madurativo, ¿sí? Pero que no sea ostensible, que no sea visible, que yo simplemente, así, con interactuar o con hablar con la persona no me doy cuenta que no puede comprender el acto jurídico que está celebrando, ¿sí? Que no puede comprender lo que está leyendo, un contrato, un boleto, ¿sí? Pero yo sé que tiene un problema. Entonces yo obro de mala fe, digo, no entiende, pero firmemos igual, ¿sí? Entonces ahí yo estoy obrando de mala fe. No es ostensible el problema que tiene esta persona, pero yo sé y conozco o supónganse que yo conozco que tiene un apoyo para que lo acompañe a celebrar actos jurídicos, ¿sí? Yo lo sé, el apoyo no está, y yo igual de mala fe celebro el acto, ¿sí? Y en el tercero de los casos, esto que yo les digo, o sea, cuando es a título gratuito, se produce un perjuicio porque yo le regalo al otro un auto, pónganse, le regalo a Vanina, la persona incapaz le regala a Vanina un auto o le dona, ¿sí? Firma el acto jurídico, y después se produce un perjuicio para el incapaz porque donó algo, no podía hacer porque estaba, porque estaba declarado incapaz, y Vanina se beneficia, ¿sí? Pero como es gratuito porque Vanina no pagó, entonces ahí puedo pedir la nulidad del acto, ¿sí? Es a título gratuito. No importa, los que se tengan que ir, igual falta creo que un artículo más y ya dejamos acá, igual queda grabado. Creo que sí, se sigue grabando, así que bueno. ¿Se entiende el 45? Entonces, ¿qué pasa con esos actos que son antes de la inscripción de la sentencia? Antes hablaba de anulabilidad. Si leen un código viejo, artículos 473, 474 y 475 eran del código viejo. Se hablaba de que los actos podían ser anulables, porque una clasificación de nulidades era acto nulo y acto anulable. Hoy ya esa clasificación no existe en el código, entonces hablamos de la declaración de nulidad, solamente hablamos de acto nulo. Bien, entonces, en estos supuestos, si se produce un perjuicio, porque puede ocurrir que la persona celebre un acto jurídico, supónganse que es una persona incapaz, celebre, ya lo van a ver cuando vean nulidades, celebre un acto jurídico y ese acto jurídico no le traiga ningún perjuicio. Supónganse que entonces prácticamente o prescribe la acción de nulidad, o van a ver ustedes que se puede convalidar ese acto. ¿Por qué? Porque supónganse que el incapaz le vendió a Vanina el auto, ¿sí?
había una sentencia, no estaba inscripta, y después el representante, el curador, que lo va a representar a este incapaz, diga, bueno, a ver, tenías el auto, ¿cuánto sale el auto? 200.000 pesos. ¿Cuánto te pagó, Vanina? 200.000 pesos. No hay perjuicio, ¿sí? Entonces, el acto, puedo yo pedir la nulidad del acto si quiero, porque era una persona incapaz. Pero como lo que trato es de protegerlo y pedir la nulidad del acto, sinceramente, ese acto no lo perjudica porque él recibió el dinero, entonces se convalida, o mediante otro acto, que lo van a ver cuando ven nulidades, o porque dejo pasar el plazo de prescripción para iniciar la acción de nulidad. Y en ese caso no hay perjuicio, ¿sí? El tema surge cuando, esto que les digo yo, cuando el otro o se aprovecha por la mala fe, o porque el incapaz no se da cuenta y vende o le regala a Vanina todos los bienes, ¿sí? Entonces, ahí surge... ¿Cuál es el plazo de prescripción de nulidad? ¿Cuál es el plazo? Ahí van a ver, bueno, depende el caso de la nulidad, si es por vicio, el plazo general es de 2 años, pero después tienen otros plazos si es por vicio de lesión, si es por vicio de simulación, si es por, o sea, depende por qué planteo la nulidad. ¿Sí? Porque puede haber, o sea, ese acto jurídico puede estar viciado por otra cuestión y también plantearse la nulidad. Pero bueno, en este caso se requiere que se haya producido un perjuicio y alguno de estos extremos del artículo 45. Y por último, el artículo 46 se refiere a aquellos casos en los cuales, luego de fallecida, o sea, ¿qué pasa si la persona, si se pueden impugnar actos entre vivos que haya realizado esta persona incapaz o con capacidad restringida, y haya fallecido luego de su fallecimiento, ¿sí? Si los herederos pueden impugnar estos actos que haya realizado entre vivos. Entonces, como hay una regla general y excepciones que establece el 46. ¿Sí? Como regla general dice, luego del fallecimiento, los actos entre vivos, ¿sí? Habla de actos celebrados por una persona, bueno, que luego falleció, y habla de actos entre vivos, ¿sí? No habla de actos de última voluntad. Por ejemplo, no se refiere a un testamento como acto de última voluntad, sino a una venta, supónganse, ¿sí? O a un contrato, otro tipo de contrato, un convenio. Entonces, luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia, ¿sí? Porque recuerden que si se inscribió la sentencia, van a hacer todo lo que haya hecho después, va a ser nulo, ¿sí? Entonces, anteriores a la inscripción de la sentencia, no pueden impugnarse, excepto, y acá vienen las 4 excepciones, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo, ¿sí? Del propio, acá sí es del acto, no de la época, del acto mismo surja que la persona tenía, o sea, antes de la inscripción de la sentencia, ya del acto mismo surge, a ver, yo me doy cuenta que la persona tiene alguna restricción de su capacidad, que no puede comprender lo que está haciendo, supónganse que el precio es irrisorio, no hay precio, es absurdo la compraventa, no sé, si del acto mismo surge que la persona podía tener no el mismo grado de igualdad en cuanto a la capacidad con la otra, ahí podremos impugnar ese acto, ¿sí? Imagínense que es un heredero que había un juicio no se inscribió la sentencia, pero había un juicio de determinación de capacidad, y esta persona celebra un acto jurídico. Yo puedo impugnarlo como heredero porque yo no la tengo a la persona. Entonces, si del mismo acto surge en forma clara que esta persona tenía una enfermedad mental, en ese caso puedo pedir la impugnación. Igual todo es materia de prueba, ¿sí? No es que yo voy a ir al juez y decir, bueno, planteo la impugnación o la nulidad de este acto jurídico porque la persona, ¿sí? Tendré que probarlo, que del mismo acto surge la enfermedad mental. Que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad restringida. O sea que si yo puedo probar que ya estaba en proceso, ¿sí? Esta acción, ya también, o sea, es otra excepción en donde a mí me permite probar que la persona tenía alguna patología, ¿sí? O alguna enfermedad mental. Por ejemplo, si está avanzado ese proceso, supónganse que, o sea, si está avanzado, ya va a haber algún informe del cuerpo técnico, por ejemplo, ¿sí? De un psicólogo, de un psiquiatra, de un médico. Entonces yo puedo probar que la persona tenía una deficiencia o un problema. Que el acto sea a título gratuito, lo mismo que dijimos hoy, que se impugne algo que
no haya sido a título oneroso, entonces la otra persona no va a tener un perjuicio, o que se pruebe que con quien contrató actuó de mala fe. Lo mismo que en el otro supuesto del 45, que el otro sabía y tenía conocimiento del problema mental o de la deficiencia que tenía esta persona para contratar o para celebrar ese acto jurídico. ¿Se entiende? Más o menos, en principio no se van a poder impugnar, salvo estas 4 excepciones o estos 4 supuestos. En estos 4 supuestos yo puedo probar que la persona tenía un juicio de incapacidad o de capacidad restringida, que la persona, la otra, o sea, del acto mismo surge, como si estuviese viendo a la persona, que lo que firmó es un disparate, que fue a título gratuito, entonces no hay un perjuicio de la otra parte porque no hubo una contraprestación, o que se pruebe que la otra parte conocía la realidad de los hechos y actuó de mala fe, se aprovechó y le hizo firmar o celebrar el acto jurídico. Bien, bueno, esto con respecto a actos realizados, ¿en qué dice? Por las personas incapaces o con capacidad restringida. Esto es un tema importante, 44, 45 y 46, ¿sí? Porque vimos todo el proceso y después de todo ese proceso, ¿para qué declaramos la incapacidad de una persona o la capacidad restringida? Por eso es importante. ¿Para qué? Para saber si ese acto jurídico, o sea, la eficacia dentro de la vida del derecho civil que nos toca a nosotros, la eficacia de esos actos jurídicos que la persona pueda celebrar en su vida, ¿sí? Si van a ser eficaces, si van a ser válidos, o si van a ser nulos, o si pueden ser pasibles de una acción de nulidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Bien. Bueno, acá terminamos con esta unidad 10, creo que me excedí bastante, pero queda grabado, así que no pasa nada. Y la próxima clase conmigo, esperen que busco, bueno, si les trato de dejar la sentencia, les voy a tachar los nombres, lean toda la normativa que fuimos viendo, los que sepan que está el Código de Procedimiento Civil y Comercial, y la próxima clase ya me voy. Es el jueves 15, unidad 12, puntos 2 y 3. Creo que habla de domicilio y estado, que son los otros atributos. A ver, programa. 12, 2 y 3. Van a ver el nombre como atributo de la personalidad o atributo inherente a la persona, y después conmigo ven el domicilio y el estado civil. ¿Sí? Bueno, si no tienen preguntas, si quedó claro, creo que repasamos más o menos todo lo del tema de capacidad. Le falta inhabilitados, esto del 48, 49 y 50, que se refiere a los pródigos, es que dilapidan los bienes, que malgastan su dinero, ya lo van a ver, y el tema de ancianidad. Si mal no recuerdo el programa, sí, y ancianidad, la importancia que tiene en la actualidad. Bueno. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? ¿Y qué unidades serán? Conmigo el jueves, y ven la unidad 12, a ver, tengo un programa punto 2 y 3. Bueno. Bien, bueno, cualquier consulta tienen el WhatsApp, me preguntan. ¿Sí? Bueno, buen fin de semana. Chau, profe. Igualmente. Gracias. Chau, chau. Chao.